el ministro de Gobierno y el ministro de Finanzas, ambos estuvieron acá, y solamente quisiera que en breves rasgos me comentes respecto a la situación, como tú la ves en el tema político, un hombre de tu experiencia, tuviste tantos años en el periodismo, has estado de vocero de algunos temas, sé que ahora estás en la Cámara de Energía del Ecuador, así que me gustaría escuchar en breves palabras cómo ven las cosas. Gracias por el espacio, un saludo al panel. Decir que lo veo muy complicado, es decir, estamos en un escenario desnudo a la espera del desenlace. Eso va a tomar todavía alrededor de mes y medio, mucho, pero lamentable, ese es el procedimiento legislativo. Creo que la Corte Constitucional, al menos la mayoría, se lavó las manos en cuanto a que debió haber archivado la solicitud de juicio político, no lo hizo, obviamente por no cargar con la responsabilidad que el día de mañana las calles se vayan a calentar o tener un escenario de confrontación con la mayoría opositora de la Asamblea, así que decidió por lo simple darle trámite, pero en verdad yo no le veo mucho peso al contenido mismo del juicio político, un peculado bajo la figura de comisión por omisión, es como todo forzado, pero de una manera u otra el informe de Corte Constitucional le quita carga, le quita peso al hecho mismo del juicio político, pero sabemos perfectamente bien que en estos procedimientos cuenta mucho más la posición ya establecida de la mayoría de bloques, que es en términos de destituir al presidente de la República antes que consideraciones formales o inclusive de fondo, como podríamos estar razonando en este momento, ¿no? Es decir, llevarlo a juicio por esos contratos de Flopec me parece a mí que no tiene pies ni cabeza. No hay un informe de Contraloría que establezca algún tipo de responsabilidad de tipo penal, apenas de carácter administrativo, recomendaciones que, como dijo ayer el presidente Lasso en su intervención, han sido cumplidas, de manera tal que en esos términos nos toca a nosotros como ciudadanos esperar, y naturalmente con la preocupación relacionada que una situación tan complicada como la que tenemos entre manos genera intranquilidad, inestabilidad, un perjuicio a la imagen del país que no siempre es valorada por el ciudadano común, en el sentido que esto finalmente nos perjudica a todos, naturalmente paraliza inversiones, de desarrollo mismo de los negocios, en una circunstancia complicada también por otros factores. Roberto, estás ahora en otras instancias, estás también, y te tomo breve, en la Cámara o en el tema petrolero. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Y de un asunto tan visible e importante para el Ecuador, porque nos genera lo que nos genera, no se ha podido subir la producción, tenemos especialistas permanentemente. El tema del gas es una barbaridad, no licitar el campo Amistad y estar importando, gastando plata y no dándole trabajo a nuestra gente, sino a los bolsillos de los importadores, porque esa es la verdad. Hay energía limpia con la que trabajar, técnicos nuevos. Brevemente, por favor, me gustaría que nos expliques, si fueras tan amable. Algunas consideraciones. Estoy de vicepresidente y vocero de la Cámara de Minería, perdón, de la Cámara de Energía del Ecuador, que básicamente se ocupa de los sectores petrolero y de generación de energía eléctrica. Y esta Cámara fue fundada el segundo semestre del año pasado, de manera que estamos en fase de su completación, es decir, de sumar asociados, miembros, y vamos avanzando. Pensamos que hay un espacio desde el punto de vista de que el sector privado debe contribuir a la articulación de la política pública. Finalmente, el éxito en este ámbito va a depender no únicamente de lo que haga el gobierno ecuatoriano, sino también de las oportunidades que se generen y cómo participan de estas las empresas privadas con capitales extranjeros, porque finalmente los montos que se manejan para estos proyectos son de tal magnitud que definitivamente la banca ecuatoriana no está para eso. Así que desde luego nos preocupa mucho lo que has mencionado respecto a la disminución de la producción petrolera, eso ya es un hecho.
Hasta el año pasado los promedios estaban en 500.000 barriles por día, pero en este momento están en 467.000, es decir, ya ha habido una reducción de 7% aproximadamente, y la tendencia de la curva es continuar declinando. Los pozos tienen el inconveniente que son campos viejos, se está bombeando mucha agua junto al petróleo, que toca reinyectarla, los costos se elevan, y por otra parte también, más allá de esta circunstancia, los proyectos para ampliar la producción petrolera están estancados, mismo con las empresas que tienen contratos de prestación de servicios y que más o menos explotan unos 100.000 barriles por día. El problema de ellos, que quieren incrementar la producción sin muchos inconvenientes en cuestión de pocos meses, entre 20, 25 hasta 30.000 barriles por día en ese rango, obedece al hecho de que no logran conseguir las licencias ambientales, porque estas están sujetas al visto bueno de las respectivas comunidades. Y al no haber todavía una ley específica sobre la materia que pueda conciliar intereses, estos tienen que darse de modo propio entre las comunidades teóricamente afectadas y los responsables de la explotación de los yacimientos. Entonces el problema de fondo ahí es que las licencias no salen tan bien por la circunstancia de que las empresas han venido pagando el 12% de sus utilidades a un fondo que no se está ocupando de invertir ese dinero en la satisfacción de necesidades básicas como educación, salud, en fin, prestaciones que de una manera u otra, cuando hay esta necesidad de obtener las licencias ambientales, hay siempre un freno relacionado a que no me están cumpliendo. Clarísimo, Roberto. ¿Lo ves con camino? ¿Se puede resolver esto que me estás diciendo en estos 2 minutos que nos quedan? Yo pienso que sí, pero todo pasa también por el hecho de que necesitamos una política petrolera bien articulada que se ocupe de impulsar proyectos que están represados desde hace mucho tiempo, porque así como hemos hablado de aumentar la producción petrolera, también podríamos mencionar la necesidad también de incrementar la refinación, la capacidad de refinación de la refinería de Esmeraldas, porque en la actualidad estamos importando 7.600 millones de dólares, por lo menos cifras del año pasado, y eso representa más del 70% del consumo nacional. Increíble. La última vez que se hizo una ampliación de Esmeraldas fue hace 25 años. Entonces, calcula tú que en años recientes hemos estado con rangos de crecimiento anual de 4 hasta 11%, sin duda incididos también por el factor del contrabando. Entonces, esto determina de que la tendencia, que en este momento es poco más de 70, en cuestión de 3 o 4 años va a ser 80, después 90, y naturalmente hay que manejar este concepto importante de la seguridad energética, porque el día de mañana falla la cadena de suministro, de transporte, de almacenamiento, y que se va a paralizar el país a consecuencia de ello. Es decir, hay muchos otros temas pendientes de los que podríamos hablar, incluido relacionado a cómo no se ha contratado todavía la variante del oleoducto en la zona de la erosión regresiva del río Coca, porque sencillamente no existe un estudio para convocar a la licitación o el concurso, lo cual es un sinsentido, porque ese oleoducto, o mejor dicho, los oleoductos, el SOTE, el OCP y también el poliducto Shushufindi-Quito, en cualquier momento se van a caer también y la producción se va a interrumpir, y eso con grave perjuicio a la economía nacional. Roberto, muchas gracias. Muy claro. Seguiremos conversando. Gracias por estar Ya, aquí en Eduardo, gracias. 99 TV. Perfecto. Abrimos el espacio. Fue Roberto Azpiazu Estrada.